lo vaya a invitar. Pero quiero hablar de algo importante, muy importante. Quiero hablar de algo que me hubiera gustado escuchar hace 50 años, porque creo que eso hubiera cambiado mi vida, como puede cambiar la de ustedes. Antes de entrar a la palabra, quiero recordar que la palabra de Dios nos habla de muchas maneras, en sueños, en visiones, a través de una predicación, de una enseñanza, de un cassette, de una circunstancia. Dios nos habla de muchas maneras y su palabra siempre viene a nosotros a como nosotros estemos preparados. Cuando no estamos preparados, ¿qué creen que pasa? No pasa nada, porque no estamos preparados. Jesús, el Hijo de Dios, fue a su aldea donde había crecido y el Evangelio dice que no pudo hacer milagros. Imaginen eso. El Hijo de Dios no pudo. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Así que esta noche quisieran, pues doy gracias a Dios por sus vidas. Amén. Nosotros compartimos la palabra con mucho gusto, donde hay 2 o 3, o donde hay 200 o 300, así que el número no me preocupa. Qué bueno que están aquí los que el Espíritu Santo quería que estuvieran. Amén. Y quiero hablarles a ustedes del pecado. Otro mensaje del pecado. Espero que sea diferente y que la palabra venga a sus vidas como un bálsamo, como luz, como pan de vida, como agua viva, como luz, como martillo, como fuego, como vino, como aceite que sana las heridas y que hace lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas. Amén. Porque la palabra no vuelve vacía. La palabra nunca volverá vacía. Entre más rápido nosotros nos entreguemos al Señor, el resto de nuestra vida será mejor. Entre más nos tardemos en entregarnos, el resto de nuestra vida será peor. ¿No creen ustedes? Entonces vamos a hablar del pecado. Estoy hablando con sobrevivientes del COVID, sobrevivientes de una pandemia que no nos habíamos imaginado pudiéramos vivir. Y quiero hablar del pecado, pero de una manera muy específica y muy clara para ustedes. No los voy a hacer bolas con un texto griego, hebreo. Sí tenemos que tocar algo porque el pecado es una palabra muy específica en la Biblia, es como una palabra técnica, es una palabra científica, por así decirlo. Así que entre mejor lo entendemos nosotros, pues mejor podemos comprender lo que Dios quiere hacer y lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que vamos a tratar es definir el pecado en los términos de la Escritura. Vamos a darles a ustedes unos ejemplos de lo que significa la iniquidad y dan un pequeño vistazo de cómo esta palabra afecta nuestra vida. Y el día de mañana, con la ayuda del Señor, estaremos tocando el tema cómo salir de esta trampa, cómo romper estas ataduras en nuestra vida. Así que si ustedes aman la palabra de Dios, nos vamos a gozar. ¿Sí? Si les cansa, además tengo un don entre todos los que tengo el don de arrullar a las personas. Y hablo así suavecito y las personas dicen, qué padre, cómo habla el hermano, qué bonito, y al rato ya están dormidos con los ojos abiertos. Pero esto es un tema que me parece grave porque no lo alcanzamos a entender en su plenitud, como debe ser. Me voy a ir un poquito rápido, no sé cuánto tiempo tengamos para... Hasta las 7 de la mañana. Es porque entran los de la otra iglesia. ¿Sí? Muy bien, entonces nos vamos a ir rápido, pero les quiero decir algo. Hice una presentación y Ramiro la tiene él en su computadora y se las puede pasar. Si a ustedes les interesa hacer un estudio más personal con alguien de su familia que no estuvo esta noche,
lo podrían hacer, él les puede pasar la presentación. Son 2 presentaciones. Así que vamos a entrar rápidamente al libro de Éxodo 34, porque esto es lo que a mí me ha impactado. Es una escritura que nosotros conocemos. Esto ocurre después del becerro de oro. ¿Se recuerda? Moisés estaba en el monte, el pueblo con el becerro, y entonces le dice el Señor: baja porque tu pueblo ya se perdió. Moisés desciende, ve el becerro, lo rompe las tablas, y después sube a pedir perdón. Y cuando sube a pedir perdón es que ocurre este diálogo. Y dice que Moisés le dice al Señor: muéstrame tu gloria. Y entonces el Señor, fíjense lo que hace, dice: pasando Jehová por delante de él, el Señor proclamó su nombre. No fue Moisés el que proclamó, es Dios proclamando su nombre, haciendo esta declaración donde él dice: Jehová, lento, fuerte, grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. En algunos textos he tomado la versión Biblia de las Américas y les voy a explicar después por qué no estoy usando, a veces la comparo con la 60, la Reina Valera 60. ¿Cuántos tienen Reina Valera 60? Es la que normalmente usamos, ¿verdad? Pero después les voy a explicar la importancia de compararlo con otras versiones y especialmente en español, Biblia de las Américas. Una buena referencia es King James, y ustedes creo que tienen el acceso. Pero miren lo que dice Dios, ¿qué es lo que Él perdona? Porque a veces nosotros nos hacemos bolas con esto, pensamos que esas 3 palabras son lo mismo, y no son lo mismo. Son 3 palabras específicas y diferentes. La primera es, ¿con qué empieza? ¿Qué dice que Dios perdona? La iniquidad. Después, la rebelión. Y después, el pecado. ¿Será lo mismo? Yo me hice la pregunta. Y por unos 4 años he estado leyendo la Escritura, tratando de separar, como cuando se limpian los frijoles. Hay unos frijoles que parece que están limpios, ¿verdad? ¿Y qué pasa por dentro? ¿Qué tienen? Gorgojo. O tienen el agujero, el gorgojo ya les comió el corazón. Entonces uno tiene que echarlos al agua para saber quién es quién, ¿verdad? Y las presiones de la vida nos marcan quién es quién. Nosotros hemos vivido todos los fenómenos de esta pandemia. No sé que ustedes si les ha afectado. Antes de la pandemia había más personas, después de la pandemia hay unos que ya son muy felices viendo la tele en su casa. Dicen, el sermón, ahí lo veo un día de estos, total, ya está en el Face, ya está en YouTube, luego lo veo. Y así es como ha funcionado últimamente la iglesia, ¿verdad? Es a nivel mundial y tal vez es como una prueba para ver quiénes son realmente fieles, quiénes son el remanente. Es maravilloso que Dios dice en el Salmo 133 que aquí es donde Dios envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Por eso hay que reunirnos, hermanos. Amén. ¿Ustedes dicen amén? ¿A veces? ¿A veces? Amén es una palabra poderosa, es una palabra que dice yo estoy de acuerdo. Yo puedo dar mi vida. Amén. Amén quiere decir puedo dar mi vida por eso, estoy de acuerdo con eso. Y Dios perdona entonces 3 cosas: iniquidad, rebelión y pecado. Y dice que Moisés se agachó, adoró y le hace esta oración en el versículo 9. Miren lo que dice Moisés: perdona ¿qué? Nuestra ¿qué? Iniquidad. Pero, ¿de qué estábamos hablando? ¿Por qué es que surge todo esto? Por el becerro. Entonces ese acto de idolatría Moisés lo reconoce como un acto de iniquidad y le dice: perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, tómanos por heredad. Dios perdona entonces 3 cosas: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y vamos a tomar un poquito, como dicen que una palabra, una figura, una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, pero le vamos a añadir a la imagen unas cuantas palabras.
Considero que la iniquidad, la rebelión y el pecado, que nos vamos a explicar un poquito, son como la raíz de un árbol. Eso es lo que está abajo, lo que no se alcanza a ver. Y eso es lo que nutre el tronco y después las ramas. Considero el pecado como una naturaleza. Cuando la Biblia nos habla a veces en el singular, dice el pecado. En Romanos 7 habla constantemente de el pecado. En Romanos 8 dice, Cristo nos ha liberado del poder del pecado. Y están también los pecados. Es algo diferente. Los pecados son los actos. El pecado es lo que somos. Los pecados son lo que hacemos. Cuando alguien se enoja, echa maldiciones, cuando alguien es gritón, mal hablado, explosivo, esos son pecados. Son actos contrarios ante Dios. Son actos que revelan que estamos dando frutos equivocados. El pecado es lo que somos. Los pecados son el fruto de lo que somos. Uno no es pecador porque fuma. Uno es pecador y por eso fuma, o por eso roba, o por eso hace chismes, por eso hace muchas cosas. Porque somos pecadores. Y los actos son acciones visibles, ¿verdad? Así que con esta imagen, el árbol vemos que se nutre de la raíz. Y lo que hace el enemigo es provocar nuestro orgullo, nuestra soberbia, para que nosotros tengamos esta disposición de iniquidad, que lo vamos a ver ahora, y rebelión y pecado. Aquí sí nos vamos a hacer este pequeño cuadro. La primera versión del lado izquierdo en este cuadro es la Biblia de las Américas, y aquí traduce iniquidad exactamente. La King James traduce iniquidad. La revisión de 1909, que se conoce como la versión antigua, también menciona la palabra iniquidad. En la 60 se dice rebelión. En la Biblia de las Américas dice transgresión. La transgresión es cuando se quebranta una ley. Cuando una persona debe ir a 60 millas, pero va a 80. Está transgrediendo la ley, ¿verdad? Cuando dice no estacionar acá y uno se estaciona, uno está transgrediendo una ley. Por eso en algunas versiones, King James lo va a mencionar transgresión y también rebelión. Por eso es que dice que Dios perdona la rebelión. La rebelión es algo con lo que uno se opone a la autoridad de Dios. Si la Escritura dice no mentir, y nosotros mentimos, ¿qué? ¿A poco no sabíamos que no había que mentir? Amén. El que robaba, ¿qué? Ya no robe. ¿Qué más? Trabaje. Bueno, a veces lo que nos gusta de la Biblia es el cielo, ¿verdad? Las bendiciones. Y estamos hoy acostumbrados a hermano, decreta la riqueza, hermano, decreta el carro nuevo, hermano, decreta, porque no, pues así no funciona. Y batallamos con algo que está en nuestra naturaleza, y es el pecado. Y ese pecado se manifiesta en iniquidad, rebelión y pecado. El pecado, en todas las versiones, como ustedes pueden ver, aparece como pecado del lado derecho y significa un acto continuo. En el hebreo, todo esto está en el Antiguo Testamento, es hebreo, estas palabras hablan de actitudes, de disposiciones de nuestro corazón. Y cuando dice pecado, habla de algo que hacemos constantemente. Por ejemplo, una persona que es enojona, explosiva, que siempre está, como dicen, como de mecha corta, ¿verdad? Que en cualquier momento, ¡pum!, va a explotar. Eso es un pecado habitual. Alguien que es chismoso, o que es mentiroso, constantemente lo está haciendo. Dice, Señor, perdóname, yo no lo quiero hacer, pero al rato lo vuelve a hacer. Se refiere a pecado como un acto habitual. Esa palabra iniquidad significa en el hebreo algo torcido, algo chueco, algo malo, porque la iniquidad se va a convertir en algo malo,
al final, aunque aparezca como algo bueno, cuando uno está haciendo, porque esto es iniquidad, hacer nuestra voluntad, al final se va a convertir en algo malo, un delito y un pecado, que es hacer nuestra propia voluntad. Por eso el Salmo, Mateo, la oración del Padre Nuestro, dice: hágase tu voluntad, que Dios nos libre de hacer nuestra propia voluntad. La palabra rebelión, aquí están las palabras en hebreo. Iniquidad es avon, rebelión es pesha, que significa una revuelta, una traición, una infracción y una transgresión. La rebelión es lo que hizo el diablo en el cielo. ¿Nunca ha tenido problemas usted de rebelión? O puras ovejas maravillosas le ha dado el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero las habas se cuecen en todos lados. Y en el cielo, imagínense, donde Dios es perfecto, en un ambiente sano, santo, puro, hubo rebelión, y hubo desacuerdo, y hubo alguien que pensó que las cosas se deberían hacer de otra manera, y ese es el diablo. Y no estaba contento él de irse solo. ¿Qué hizo? Incitó a una rebelión. ¿A quién engañó? ¿A quién? Imagínense, engañó a los ángeles. ¿Cómo no nos va a engañar a nosotros, que somos personas con tendencia al pecado? Y la palabra pecado es una ofensa, un pecado habitual. A veces el pecado describe la culpa, la pena o al ofensor. Bueno, eso se lo dejamos y ustedes van a buscarlo. Vamos a ver ejemplos de iniquidad en las Escrituras. El primer ejemplo, ya lo mencionamos, fue el becerro de oro, y fue lo que Moisés pidió perdón. Perdona la iniquidad de tu pueblo. Ese acto de adorar un becerro, de hacer una fiesta, de celebrar a Dios a través de una imagen, era un acto de idolatría. Recién les habían dicho, cuando les dio en el Éxodo 20, cuando les dio la ley, los mandamientos, le dice: no tendrás otros dioses. Así que ellos sabían, no era ignorancia. Ellos sabían que no podían hacer: no harás imagen, no te postrarás, no las honrarás, y sin embargo ellos lo hicieron. Así que el becerro es un acto de iniquidad. Claro, es un acto de traición, es un acto de idolatría, es un acto de rebelión, pero la raíz, el origen de ese pecado es la iniquidad, y es lo que ahorita vemos ejemplos, y entonces vamos a llegar a una conclusión. Bueno, aquí dice que el pueblo se levantó a regocijar, a celebrar, a comer, a bailar, como fiesta de pueblo. ¿Han visto cómo son las fiestas de pueblo? Cohetes, comida, mole, bebida, fiesta. Eso es una feria del pueblo. Así fue con el becerro. Bueno, vamos a ver las quejas. ¿Alguna vez ustedes se han quejado? Digo, alguna vez puede ser que aquí ustedes sean fieles como los robles y por eso escogieron vivir en esta zona. ¿Se han quejado de los hijos? ¿Los hijos de los padres? ¿Del jefe? Digo, aquí está, ¿verdad? Pues, si tienen confianza y estamos delante del Señor, hermano, nos quejamos de todo. Del clima. ¿Sí? Si llueve, si no llueve, seco. Si hace frío, ay. O sea, ¿cuándo nos va a dar gusto Dios? Nunca. Porque tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos, con lo que somos. Pero Israel se quejó constantemente. Este evento ocurre cuando los espías regresaron y trajeron un reporte que la tierra era mala, que la tierra se tragaba a los moradores, que en esa tierra había gigantes, que no la iban a poder conquistar. Y dice que el pueblo lloró, se quejó. Israel dijo muchas veces, cuando estudiamos esta parte de la Biblia, no digo leerla, sino estudiarla, ver poco a poco estas porciones para irlas examinando, vamos a ver que el pueblo de Israel se quejó muchas veces. Pero en medio de la queja, ¿saben qué decían ellos? Ojalá que me muriera. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá hubiéramos muerto allá.
Ojalá hubiéramos muerto. Aquí nos van a matar. En este desierto vamos a morir de sed, de hambre. Nos van a llevar cautivos. Nos van a matar a nosotros. Se van a llevar a mi mujer y a mis hijos. Lo hicieron tantas veces que un día el Señor dijo: vamos a hacer como ustedes han dicho. Y todos ustedes que se han quejado van a morir en este desierto. ¿Por qué murieron en el desierto? Por sus propias palabras. Y cuando Moisés pide perdón por lo que el pueblo ha hecho y ha dicho, tenemos en Números 4:19 que Moisés dice: Señor, perdona ahora la iniquidad de este pueblo. O sea, ellos han hecho lo que han querido, perdónalos. Y dijo Dios: sí, los voy a perdonar, pero van a morir. De los que salieron, de los adultos, ¿cuántos entraron realmente a la tierra prometida? 2: Josué, Caleb. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron otro espíritu. Ellos sí creyeron en el Señor. Los demás se quejaron. Y esos 10 que creen que les pasó, murieron de plaga. Ellos murieron de acuerdo a sus palabras. Los que habían dicho: aquí vamos a morir, al final el Señor dijo: aquí van a morir. Será hecho como ustedes han dicho. Hay que leer un poquito el pasaje y darnos cuenta. Dios les concedió el deseo, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Vamos a otro ejemplo. Bueno, veamos este. Dice en el Números 14:34: conforme el número de los días de los 40 días que reconocieron la tierra. ¿Qué? ¿Por qué Dios les dio 40 días? Bueno, ellos recorrieron la tierra en 40 días. Cuando vinieron se quejaron y hablaron mal. Entonces dijo Dios: ustedes van a llevar sus iniquidades, el fruto de lo que han dicho, por 40 años. Ellos pecaron 40 días. ¿Cuánto les cobró Dios? 40 años. Usted dirá: Dios es injusto. O sea, yo peco poquito y Él me cobra. Yo peco un día y Él me cobra un año. Pero saben que Dios es bueno. Amén. Es misericordioso. Amén. Y la palabra que Él da, la palabra de bendición, es para 1000 generaciones. Amén. Cuando Él visita, porque aquí vamos a aclarar también que Dios visita, ¿qué creen ustedes que Dios visita en los hijos hasta la segunda, tercera y cuarta generación? ¿Qué es lo que Dios visita? ¿Alguien sabe? ¿Se recuerda? Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando Él da una palabra de bendición, es para 1000 generaciones. Amén. Ustedes piensan que Dios, no, esto es muy injusto. Mira, la culpa Dios la cobra hasta la cuarta generación, pero la bendición Dios la manda para 1000 generaciones. Amén. Entonces, hay que ver la bondad del Señor, la proporción. Qué bueno es Dios. Amén. Qué misericordioso que solo cobra 4, pero bendice 1000. Amén. Amén. Bueno, aquí puede ser algo que si quieren nos lo saltamos, tal vez aquí no pase, y usted diga: pastor, esa por favor sáltela rápido. Dice que si alguien actúa con soberbia, con exaltación, con orgullo, menospreciando la autoridad, menospreciando a otra persona, menospreciando a los hermanos, si alguien dice: la persona que hiciere algo con soberbia. Vi que habían 2 personas que nos estaban recibiendo en la entrada. Siempre ponen a alguien, ¿verdad, hermano?, para que dé la bienvenida. Y no me dejarán mentir, porque a veces yo estoy en la puerta y observo cómo algunos hermanos entran sin saludar a nadie. ¿Por qué no saludan? Si les están dando la bienvenida, ¿qué se hacen? ¿Patos o qué se hacen? Porque para eso están en la puerta, para recibirlos. ¿Y qué hacen ellos? Le dan la vuelta. Por lo menos, por favor, pase por aquí, siéntese por acá. Y él dice: no voy a sentar ahí. Están aquí para ordenar un poco el movimiento, pero ellos quieren hacer lo que se les da la gana. Hay un himno muy viejo que lo cantan los cristianos y los impíos,
El mismo canto, los cristianos y los impíos. Es un himno que ustedes deben conocer. Dice algo así como: con dinero y sin dinero. ¿Qué? ¿Qué? Hago siempre lo que quiero. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Y sigo siendo ¿qué? El rey. Y ese lo cantan los impíos y también los hermanos. Y los que no lo cantan lo viven, lo predican con su vida, porque con dinero y sin dinero siempre hacen lo que quieren. Hasta que nos encontramos a Cristo, como Saulo, que pensaba que servía al Señor, hasta que se encontró a Cristo. Pablo estaba sirviendo en iniquidad. Y dice: la persona que hace algo con soberbia, así como el extranjero. Miren, actuar con soberbia es una ofensa contra Dios. Dice Números 15:30. Ultraja a Jehová. Dice: porque tuvo en poco la palabra de Jehová. Verso 31. Esa persona será cortada. Dice: su iniquidad caerá sobre él. La persona que actúa con soberbia, con menosprecio de otros, abusando de la posición que se le ha asignado en la iglesia, esa persona ultraja a Dios, pero está haciendo iniquidad. ¿Se recuerdan de Adán? Acán. Acán es el hombre que tomó parte del tesoro, unas monedas, un lingote de oro, un manto babilónico, y lo escondió. Esto pasó cuando tomaron Jericó. ¿Se recuerdan de esa historia? Dios dijo: no tomen nada de eso, no tomen nada. ¿Por qué? Jericó era la primicia. No sé si acá tengan ustedes la enseñanza de las primicias. Algunos dicen: pastor, eso es del Antiguo Testamento, eso ya no corresponde con nosotros. Pero a Dios se le ofrece lo primero que recibimos. El primer hijo es del Señor. Lo primero que recibimos de algo, de las cosechas, son del Señor. Honramos al Señor. Y entonces dicen: no, pastor, espérenme, eso es del Antiguo Testamento. Y cuando dice que Cristo resucitó, Él es las primicias de los que durmieron. Dios nos está aplicando algo del Antiguo en el Nuevo. Lo primero es del Señor. Así que todo lo de Jericó estaba dedicado a la destrucción. Nadie podría haber tomado nada. Pero a Acán se le ocurrió que sí podía hacerlo. Y pues si leemos bien la historia, hermanos, el pueblo de Israel le levantó un monumento. Dice que había un manto babilónico muy bueno. Parece que tenía buen ojo para los negocios, ¿verdad? Digo: esto después lo voy a vender. 200 ciclos de plata, un lingote de oro, dice, y lo codicié y lo tomé. Y en Josué 22, tiempo después, cuando Josué recuerda a Acán, dice el 22:20: no cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en ¿qué? En su iniquidad. En su iniquidad, porque lamentablemente se llevó a su familia, a sus hijos, sus animales. Todo fue destruido delante del Señor. Dios a través de esto nos enseña lo grave que es el pecado, hermanos. A los hijos de Elí, esto tiene que ver con los servidores. Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Finés, y dice que ellos eran impíos, malos, perversos, malignos. Dicen: tan malos como la carne del puerco, a los que les gusta el chicharrón. Y Dios le dice aquel día 3:12 del primer libro de Samuel: cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Pongan atención al versículo 13: por la iniquidad que él sabe. Porque Elí sabía cómo eran sus hijos y no los detuvo, no los sancionó, no les llamó la atención, no les dijo nada, y ellos actuaron, hacían cosas malas. Y dice Dios:
Verso 34. Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. No voy a perdonar la iniquidad de los hijos de Elí, de la casa de Elí. Todavía no llegamos a una conclusión de lo que es iniquidad, pero vamos a llegar, porque todos estos casos nos dan un ejemplo de lo que significa la iniquidad. Saúl desobedeció a Dios, y la versión de Biblia de las Américas nos dice esto: la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia, ¿cómo es? Iniquidad e idolatría. Les han dado una instrucción y no lo han hecho, hermanos. ¿Alguna vez les han dado una instrucción? Usted le ha dado una instrucción a un empleado y dice: yo pensé que lo podía hacer mañana o la otra semana, ¿cuál es el problema? Entonces no lo voy a hacer, ¿no? Si te dan una instrucción, si le damos una instrucción a un hijo, ¿qué debe hacer? Debe obedecer. No, están muy calladitos, siempre son calladitos. Si nos dan una instrucción, ¿qué debemos hacer con ella? Obedecer. Para que no se les olvide, tía. Acuérdense, la obediencia es tía. Recuerden la palabra tía. ¿Cómo se debe obedecer? No es como dice la tía, sino la obediencia tiene 3 condiciones. Totalmente. Si son 2, 3 instrucciones, tiene que obedecerse totalmente. Dijimos tía. La segunda, inmediatamente. ¿Y la A qué creen que significa? Alegremente. ¿Cómo deben obedecer los hijos? Totalmente, inmediatamente. ¿Y cómo, nena? Alegremente. Porque miren, si van los niños, si les dices saca la basura, y van pateando y golpean al perro y van rechinando los dientes, pues están obedeciendo. ¿Verdad que están obedeciendo? Pero lo están haciendo como no deben hacer. ¿Cómo se obedece? Totalmente, inmediatamente, alegremente. Acuérdense de latín. Así que Saúl le dice: ve y destruye. Saúl dijo: no, vamos a hacer un churrasco, vamos a comer carne asada, vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar a Jehová. Y Samuel dijo: has desobedecido a Dios, y Dios te va a quitar el reino, porque él quiso hacerlo a su manera. Y la rebelión es como adivinación. Si nosotros tenemos una actitud rebelde, es como que estuviéramos consultando brujos y adivinos. Y la desobediencia es como iniquidad, estamos haciendo lo que queremos. Bueno, ya el caso de Saúl es muy famoso, fue desechado y por eso Dios levantó a... Es muy interesante porque Saúl se quiso defender. Saúl no vio ni rebelión ni iniquidad. Él dijo: bueno, sí fallé. Es como cuando alguien nos llama la atención y dice: oye, lo que hiciste no estaba bien. Y decimos nosotros: bueno, sí, está bien. Sí, me equivoqué, ya. Pero no reconocemos que nos equivocamos por haber hecho nuestra propia voluntad. Les doy un ejemplo. A veces la esposa le dice al marido: ve y haz esto y lo otro. Y como buenos varones, ¿qué pasa con las instrucciones de la esposa? Se nos olvida. De 4 hacemos 2. Pero ¿cómo le decimos a la esposa? Pues ya, no, sí, está bien, no lo hice, pero ya, pues, no insista, ya, está bien, yo sé que no lo hice, ya. O sea, estamos reconociendo que me equivoqué, perdón, de veras, discúlpame, te ruego que me disculpes porque se me olvidó, pasó esto, me distraje y no lo hice, perdón. Pero una persona con iniquidad, ¿saben qué hace? Pero pues ya te dije que me equivoqué, ¿no? Sí, se me olvidó, ¿qué quieres que haga? Que me regrese ahorita a la medianoche, que vaya y que lo haga. Ya, ¿no? Ya, pastor, ¿no? Ya. Conocí a un hermano que dice: cuando quiero que la iglesia aprenda un tema, se los predico 7 domingos seguidos. El mismo. A ver si les entra. Hace 2000 años vino el Señor y dijo: solo dio 2 mandamientos: amen a Dios y amen a su prójimo. ¿Y qué ha pasado? Seguimos batallando con los 2 mandamientos.
Bueno, aquí hay un caso muy importante. Aquí hay un hombre que se llamaba Simei. Simei fue pariente de Saúl, era de la tribu de Benjamín. Y Simei fue un hombre que maldijo al rey David. No sé si ustedes recuerden ese pasaje. Cuando David iba huyendo por Absalón, la persecución de Absalón, apareció ahí de la nada Simei y empezó a lanzarle piedras a David y a maldecirlo y echaba tierra, literal, ahí sí que echaba tierra, literal. Y dice que lo venía maldiciendo. Y uno de los generales de David dijo: ¿por qué este perro maldice al rey? Y él iba hablando de su amargura y dice, lo que vemos en este pasaje es que Simei guardó resentimiento contra David por muchos años, pero nunca lo sacó de su corazón. Hasta que vio a David en desgracia, pensó que ahora ya iba a perder el reino, ya no iba a ser el rey, y ahora sí lo iba a maldecir. Y saben que Dios no permitió eso, ¿verdad? Después Simei fue el primero en venir a pedir perdón, pero aquí lo que vemos es que este hombre por años guardó coraje y no tuvo el valor de expresarlo. Y cuando él regresó, ya viene David otra vez para establecer el reino. Miren lo que dice en segundo libro de Samuel 19:19. No culpe mi Señor de iniquidad. No tengas memoria de los males que tu siervo hizo. Y aquí me llama la atención en el versículo 20, donde él le dice que él es el primero de la casa de José, cuando Simei era de la tribu de Benjamín. Él está separando, está mintiendo. Dice, perdona la iniquidad, yo vengo de la casa de José, cuando él venía de la tribu de Benjamín, era pariente de Saúl, por eso estaba reclamando. Entonces aparentemente está arrepentido, pero está mintiendo. ¿Creen ustedes que podemos maldecir una autoridad y que no va a pasar nada? Al final, pues, Simei tuvo lo que merecía. Otro ejemplo, vamos a ir rapidito. David hizo un censo, ¿se recuerdan de eso? Hizo un censo, contó a todo el ejército y al final eso desagradó a Dios. Cuando David pide perdón al Señor, David reconoció que lo que él había hecho era su propia voluntad. Y ruega, dice en 2 Samuel 24:10, perdona, quita la iniquidad de tu siervo. Nuevamente ahí David reconoció que él había hecho lo que él había querido, aunque le dijeron, no lo hagas, pero él se impuso. El censo fue un acto de su propia voluntad, él lo quiso hacer a su manera. Esa es la iniquidad, que hacemos las cosas a nuestra manera. ¿A qué hora llega la gente a la reunión? ¿A qué hora es la reunión siempre? ¿A qué hora debe venir uno? ¿A qué hora debe uno estar aquí presente? Un poquito antes, ¿verdad? Para ver que ayudamos, que apoyamos. Pero ¿qué hacen la mayoría de las personas? ¿Llegan a qué hora? A la hora que quieren. Bueno, reconozco que un día uno puede tener un contratiempo. Tuve un problema, me atrasé, tenía que ir a llevar algo y me atrasaron. Llego tarde, pero no es lo habitual. Amén. Bueno, Nadab y Abiú, estos eran dos hombres que entraron con su incensario para adorar al Señor. Pero dice la Biblia que salió fuego y los mató. Eso está en Levítico capítulo 10, pero miren el resultado de eso. ¿Por qué Dios mató a estas personas? ¿Por qué salió fuego del Señor y los quemó a ellos? Bueno, cuando leemos el versículo 8 y 9 de este mismo capítulo de Levítico, donde dice que 2 hijos de Aarón fueron consumidos por el fuego del Señor, este pasaje nos da la clave. Dice el verso 9, no beberán vino ni licor, tú ni tus hijos contigo cuando entren en la tienda de reunión. Y esto nos da la idea. ¿Qué pasó con estos hijos de Aarón? ¿Cómo creen que entraron a la tienda? Con sus copas. Tomaron alcohol. Estaban pasados de alcohol y se les hizo muy fácil pensar que podían adorar a Dios a su manera. Como dijo la canción, con dinero, sin dinero. Ellos hicieron lo que quisieron
y el Señor los consumió. Al acercarnos a Dios debemos hacerlo en los términos que Él quiere. Por eso nos acercamos con alabanza, con amor y gratitud para adorar a nuestro Rey. Amén. El mejor ejemplo, guardé los últimos dos. Si a aquellos no les parecen suficientes, guardé los últimos dos. El peor es el número 10, que es el diablo. Dice en Ezequiel que él era perfecto, verso 15. Del versículo, podemos leer del versículo 12 en adelante, pero especialmente el 15, donde dice, perfecto eras. Era un ángel perfecto, un querubín hermoso. Se hizo una fiesta cuando Dios lo hizo. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Así que el diablo, más adelante, versículo 18, dice, por la multitud de tus iniquidades. El diablo, antes de ser expulsado, logró infectar el corazón de muchos ángeles, muchas personalidades ahí en el cielo, que él pensó que le iba a dar un golpe de estado a Dios. Al final, el Apocalipsis dice que una tercera parte fue arrastrada con él en su rebelión. Así que el diablo fue el que pecó, el primero que peca, y es el primero que trajo el pecado al mundo cuando Dios creó a Adán. Pero miren esto, la mejor definición de iniquidad la encontramos en Jueces. En el libro de Jueces hay dos versículos que dicen casi exactamente lo mismo. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Jueces 17:6 y 21:25. ¿Qué dice? Está señalado aquí con letritas un poco que se puedan ver. Cada uno que hacía lo que bien le parecía. Cada uno en aquel tiempo hacía lo que bien le parecía. Esta es la mejor definición de iniquidad, cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad. ¿Qué es lo que aprenden los hijos de Dios? Que debemos hacer la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre. Para eso estamos. Debemos rogar, hágase tu voluntad. Ahora, ¿cómo es que nos afecta la iniquidad? ¿Cómo es que esa tendencia de hacer siempre lo que quiero es negativa o es destructiva? Si vemos en la Biblia el ejemplo que ustedes quieren, ya lo vimos en Satanás, en Acán, en Saúl, en David, que era David, uno le pone a los hijos David porque David era un adorador, pero también cometió sus errores. Si vemos al hijo pródigo, ¿qué creen que hizo el hijo pródigo? Su voluntad. ¿Y cómo terminó? ¿Recuerdan a Sansón? Él hizo su voluntad. ¿Cómo terminó? El hombre que edifica en la arena, ¿cómo va a terminar? Con una gran pérdida, dice la Biblia. Hermanos, si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, ¿Dios nos va a bendecir? ¿Nos tiene que bendecir? Y si ustedes mandan su ofrenda a enlace y decretan bendición, ¿creen que Dios los va a bendecir? ¿No se ve el enlace por aquí? Usted mande su ofrenda y decrete una casa, decrete un auto nuevo, un trabajo. Pero hermanos, si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, Dios no nos va a bendecir. Amén. ¿Cuándo nos va a bendecir Dios? Cuando disponemos nuestro corazón para hacer su voluntad. Amén. Algunos son como Saulo, sirven a Dios a su manera, golpean, hieren, lastiman, ofenden, maldicen, persiguen, hacen daño. Y Saulo creía que le estaba sirviendo a Dios. Al final, ¿qué dice Saulo? ¿Quién eres? Pues soy Jesús, el que tú persigues. ¿Qué dijo él? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo nos afecta la ignorancia, la iniquidad? Primero, porque es una palabra que no la conocemos. Podemos cometer un pecado y no nos damos cuenta que lo estamos cometiendo cuando hacemos lo que nosotros queremos. Iniquidad es una palabra específica, es técnica, es muy especial en la Escritura.
y esa palabra revela nuestra propia voluntad. Y hay un problema en nuestras traducciones, porque en la Biblia Reina Valera, la palabra iniquidad, que del hebreo se debería tomar iniquidad, se tradujo como maldad. Entonces, cuando leemos las Escrituras, pensamos en algo malo, pero no estamos pensando en la iniquidad. Y les quiero enseñar unos ejemplos. Bueno, la iniquidad nos separa de Dios. En Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades han hecho una separación de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, nos alejamos de Dios. Se marca una barrera, un muro entre Dios y nosotros. ¿Y eso es porque estamos haciendo nuestra propia voluntad? ¿Alguien aquí es lo suficientemente honesto para decir, pastor, yo he hecho mi voluntad y no me ha ido bien? Bueno, yo voy a levantar mi mano, yo voy a ser el primero. Yo he hecho mi voluntad y no me ha ido bien. Solo vi una... Qué bueno, hermana, gracias por levantar su mano. ¿Alguien más? Bueno, si fuéramos honestos, todos tendríamos que decir, cada vez que hago mi voluntad, sufro. Cada vez que hago mi voluntad. Hay lágrimas, ahí adelante están las lágrimas esperándonos. El fracaso, el dolor, la derrota, la vergüenza. Acán llevó a todo el pueblo de Israel al fracaso, y arrastró a su familia a la destrucción. Balaán, el hombre que ustedes quieran en la Biblia, de repente vamos a ver que tiene un sello de iniquidad, de hacer cada uno su propia voluntad. Como ejemplo, en Mateo, un texto donde dicen algunas personas, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor, ¿qué les dirá? Apartados de mí. Apartados de mí. La versión 60 dice hacedores de maldad, pero la palabra específica no es maldad, es iniquidad. Apártense de mí, hombres que han hecho su propia voluntad, que no me han servido. Usaron el nombre del Señor, pero no hicieron su voluntad. Amén. Bueno, otro ejemplo en Mateo 24, donde dice el versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se va a enfriar. Pero ¿saben? No es así. La lectura correcta en otras versiones, como Biblia de las Américas, dice, y debido al aumento de la iniquidad, debido a que las personas hacen su propia voluntad, el amor de muchos se va a enfriar. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, estamos programando nuestro fracaso. Por eso debemos ser cuidadosos para rogar, hágase tu voluntad, Señor. Amén. En lo natural quisiera hacer mi voluntad, pero me debo someter para hacer la voluntad del Señor. Amén. Aquí hay un caso muy especial, deberíamos estudiarlo. Toda la noche podríamos haber estudiado este caso, que es un hombre que era brujo, un mago en Samaria que se llamaba Simón. Simón había engañado a mucha gente y se hacía pasar por alguien muy grande. Y Simón, cuando vio que el Espíritu Santo ponía las manos y la gente recibía, él quiso ofrecer dinero para tener ese poder. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, tú no tienes parte en este negocio. Pero miren el discernimiento que le dio el Señor a Pedro. Dice el versículo 22, arrepiéntete de esta maldad, ruega al Señor si te perdona el intento de tu corazón. Pero aquí Pedro lo vio a él espiritualmente y dice, porque veo que estás en ¿qué? Hiel de amargura. En una hiel de amargura. Él era un brujo, un mago, había engañado, pero él era un hombre amargado en su corazón. Pero le dice, estás en una cadena de iniquidad. Hacer nuestra propia voluntad, hermano, se va a convertir un día en una atadura y una cadena de nosotros mismos. Les voy a dar algunos ejemplos para mostrarles que esto es verdad. La persona que empieza tomando alcohol lo hace con alegría, con amigos, es una fiesta, un fin de semana, el otro fin de semana, el otro fin de semana. En 2-3 años que tienen en esa persona, un hombre alcohólico que ha destruido su familia, ha perdido su trabajo,
chocó el carro, puede estar en la cárcel o se mató. ¿Por hacer qué? Su propia voluntad. La persona que participa de las drogas, dale 1 año, 2 años, 3 años y después ¿qué te va a decir? Esto ya no es vida. Lo que hoy le daba alegría y placer y felicidad, en 3 años lo está destruyendo. Eso es la propia voluntad. Hoy tenemos conflictos con el concepto de la sexualidad y del género, pero recordemos que en el libro de Romanos capítulo 1 dice que Dios ya entregó a unas personas a una forma de ser. El juicio de Dios es soltarlos, dejarlos a su propia voluntad. Nosotros decimos, bueno, oramos, sí, oramos por los pecadores, pero hay personas que al escoger el mal como una forma de vida, Dios nos entrega eso, ese es su castigo. Proverbios 14:14 dice que el hombre será harto, hastiado de sus propios caminos. Se va a llenar de aquello que él quería, hasta que quede tupido, hasta que diga ya no más, pero va a ser demasiado tarde, porque Dios entrega a las personas a su propia voluntad. Por eso es peligroso hacer nuestra voluntad, porque un día, como el caso de Simón, seremos esclavos de nuestra propia voluntad. Hoy tenemos en 3 grandes rubros que le dan mucho dinero a las personas, le dan mucho dinero al mundo: las drogas, las armas y la pornografía. Cuando alguien ve una imagen puede ser que, oh, qué bonita, bueno, eso no es arte, pero después vuelve a ver otra, y después otra, y después otra, y su vida espiritual se apaga, y se vuelve un prisionero de eso, de un vicio, de un placer, de un juego. Lo que nosotros pensamos que hoy es mi alegría y mi felicidad, mañana va a ser mi destrucción, porque estoy haciendo mi propia voluntad. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos a que obedezcan. ¿Cómo? ¿Se recuerdan cómo deben obedecer? ¿Cómo les dije? Como la tía. ¿Y se acuerda qué significa tía? Sin ver la nota, sin ver el acordeón. Sí, eso lo debemos saber, pero así, totalmente, inmediatamente, alegremente. Tía, recordémosle a los hijos. No les va a gustar, pero un día lo van a agradecer. Acabo de estar en una reunión y mi hijo me acompaña y vamos a predicar a un lugar. Y tuvimos una reunión y entonces hubo un momento de hacer silencio, y cuando estaban muy pequeños y los llevábamos a algún lugar, yo les decía, mi instrucción para ellos, pequeñitos era, les puede funcionar con los nietos, tómense de las manos de esta manera y se quedan quietos, no hagan nada, el que no haga nada, gana. Y pones unos niños en la mesa del restaurante y ¿qué hacen? Agarran el azúcar, la sal, la pimienta, juegan, tiran, rompen, hacen daño. Entonces yo les decía, tómense de las manos. El que se suelta de las manos pierde. Y estuve en una reunión y mi hijo tenía muchas ganas de hablar y de aclarar unas cosas, y cuando salimos, lo vi todo el tiempo así, y cuando salimos me dice, ¿cómo te agradezco lo que me enseñaste un día de estar quieto y no decir nada y no hacer nada? Ha pasado varios años de cuando yo le di la instrucción, hoy la valoró, porque algunas veces lo que Dios quiere es que nos quedemos quietos. Antes de hablar, antes de meter la pata, que nos quedemos quietos. Amén. Bueno, hermanos, sigamos, porque no he visto la hora. La iniquidad nos separa de Dios. Hacer nuestra voluntad nos va a alejar de Dios. Hacer nuestra voluntad va a apagar al Espíritu Santo en nosotros. Les quiero dar este versículo porque es muy importante. Está en Hebreos 1:9. Cuando habla del Señor Jesucristo, del ungido, dice en Hebreos 1:9, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero miren el verso 9 en la versión Biblia de las Américas. Has amado la justicia y has ¿qué? Aborrecido la iniquidad.
¿Por qué fue ungido Jesús? Porque él aborrecía hacer su propia voluntad. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad y queremos el poder del Espíritu Santo. Queremos que Dios nos llene, rogamos y decimos, bueno, lo cantamos, ¿verdad? Abre los cielos, manda lluvia, lléname, y hacemos veladas de oración y rogamos, llénanos de tu Espíritu. Aquí estamos, Señor, llénanos. Pero seguimos haciendo nuestra voluntad. ¿Qué dice Hebreos? Ahí nos da una clave. Has aborrecido la iniquidad. Debemos aborrecer, no solamente luchar, aborrecer hacer nuestra propia voluntad. Es que hacer nuestra propia voluntad es algo muy agradable, bonito, pero es una trampa, es una seducción. La iniquidad enferma. Bueno, esta parte, hermanos, debería llevarnos una noche de estudio. Saben que hacer nuestra propia voluntad al final nos puede traer enfermedad física. Cuando alguien está enfermo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los pastores? Tendemos a ¿qué? A orar de misericordia. Decimos, hermanos, alguno está enfermo, venga, vamos a orar que Dios lo cure. Pero he aprendido que algunas enfermedades son el resultado de haber hecho nuestra propia voluntad. Amén. Entonces, aunque venga el más gallo de los predicadores, y luego dicen, yo le pegué al pastor y yo pensé que tenía fe, yo pensé que Dios lo escuchaba, no que muy ungido, por ahí no pasó nada. Es que la enfermedad, esa aflicción, puede ser un resultado de hacer tu propia voluntad. En el Salmo 32, David habla del hombre, que feliz el hombre que Dios no le reclama el pecado, que no hay iniquidad en él. Pero miren lo que dice, mientras callé, o sea, mientras no confesé, se envejecieron mis huesos. En los huesos, mis queridos hermanos, ustedes saben que se producen, adentro de los huesos se producen los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de las infecciones. El sistema inmunológico parte de los huesos. Y si nosotros nos apagamos con Dios y escondemos las cosas y estamos huyendo del Señor, como dice Él, mis huesos que se envejecieron. Y les quiero decir una cosa, es 100% literal. Teníamos un amigo como de 35 años y ahí en Toluca pues le dolían mucho los huesos y es muy frío, entonces él fue al médico. Perdón, le tomaron unas placas. Entonces le dice el doctor, bueno, venga con las placas y vamos a tener una cita. Llega él con las placas de sus huesos, de las piernas, y el doctor las empieza a ver. No puede serles. No puede ser, ¿qué, doctor? Que estas placas parecen de una persona de 60, 70 años. Estos son los huesos de una persona anciana. No, doctor, son los míos, 35 años. Existe una edad que es la edad cronológica, que dice que si alguien nació en el 2000, tiene 22 años ahora, la edad cronológica, pero la edad biológica puede decir que una persona de 30 años tiene un corazón, un hígado de una persona de 80 años. Literal, los huesos que se envejecieron. Y cuando no perdonamos, ¿qué creen? ¿Dónde somos afectados? En los huesos. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Y miren cómo lo dice él, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi vida se consumió. Cuando llueve, todo se pone bonito y verde, lo que estaba muerto revive. Pero cuando viene la seca, el tiempo seco, ¿qué pasa con todo? Todo se seca, todo se muere. ¿Qué sintió él? Mi verdor se acabó, mi fuerza, mi energía, mis ganas de vivir, mis deseos de salir adelante se apagaron. Y dice después, aquí empieza, tocamos la solución, mañana lo veremos. Dice, mi pecado que te declaré y no encubrí que mi
iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones, mis faltas, mis rebeliones, y tú perdonaste ¿qué? La maldad, dice la versión 60, pero en la Biblia de las Américas dice, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado, de que yo quise hacer mi propia voluntad. Cuando callé, me envejecí, pero cuando confesé, Dios me restauró. Amén. Por eso la confesión ante Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, aquí hay una mezcla en el Salmo 38 de enfermedad física con depresión. Ustedes saben que la depresión es lo que más afecta a las personas ahora. Y he visto a través de los años que las personas que han hecho su propia voluntad por años, ¿sabe qué les pasa después? Se deprimen. Porque hacer nuestra propia voluntad no nos va a traer alegría, no nos va a traer paz, no nos va a dar felicidad. Hoy el mundo nos vende unas mentiras, dice, sé feliz. Tú haz lo que quieras, sé feliz. Solo se vive una vez. O como dice la marca de tenis, just do it. Yo quiero de esos tenis, ¿verdad? Tenis de iniquidad. Haz lo que quieras, solo hazlo, no importa. Cuando el enemigo apela a eso, nos está engañando, para que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Y ahora dice él aquí, ¿verdad? No hay nada sano en mi carne, físicamente, no hay paz en mis huesos. Nuevamente vuelve a mencionar los huesos. Problemas de huesos tienen que ver con volvernos al Señor. Usted dirá, bueno, pastor, pero también la edad, ¿no? ¿Cuántos creen que la edad nos debe lastimar? Le podemos preguntar a Moisés. ¿A qué años Moisés sacó a Israel? ¿Cuántos años? A los 80. ¿Y cómo estaba Moisés? Con un bordón, se lo imaginan subiendo el Sinaí, se hubieran tardado otros 40. Él subió y bajó, subió y bajó, trajo las tablas, vino a pedir perdón, volvió a subir, volvió a bajar. 80 años y tenía fuerza y energía. Hoy personas de 30 están cansadas de la vida, les duele todo. ¿Por qué? Porque han hecho su voluntad. Tal vez no lo asocien, hermanos, pero si estudiamos un poquito más esto, nos vamos a dar cuenta que hacer nuestra voluntad nos va a traer aflicción moral, espiritual y también física, y que nos puede enfermar. Y entonces, ¿cómo nos vamos a sanar? Hasta que reconozcamos ante el Señor que hemos hecho nuestra voluntad, y entonces Él nos va a perdonar y después nos va a sanar. El hijo pródigo, él quiso hacer su voluntad y lo hizo. Terminó con los puerquitos. ¿Creen que estaba feliz ahí? ¿Cómo andaba de apetito? Quiero echarle un taquito de estos puercos y se me hace agua a la boca. ¿Quién puede estar ahí con los puercos? Bueno, él. ¿Qué dijo? Volveré con mi padre. ¿Y qué le diré? Padre, he pecado. He hecho mi voluntad. Perdóname. Hazme como uno de los criados. Y el Padre lo perdona. Así Dios nos va a perdonar si nos volvemos a Él. Amén. Amén. Solo tenemos que reconocer, he hecho mi voluntad y no me ha ido bien. ¿Puedo tocar el tema del matrimonio? ¿Sí? Y con el permiso del pastor entonces. Uno dice, yo aquí ya me saqué la lotería. Esta es la que yo quería. ¿Sí o no? Me la conquisté. Puras flores, chocolates, mariachis. Me saqué la lotería. Después el pastor, vengo aquí a la devolución porque no estoy contento, no estoy feliz. Me di cuenta que ya la regué. Entonces, ¿qué? Quiero empezar otra vez. ¿Con quién? Que ya vi que Marita, sí, ella sí, ya el Señor me mostró que es la sierva preparada para mí. Mira, lo va a hacer con Marita y después con fulanita y con quien sea. Pero cuando hacemos nuestra voluntad, nos vamos a frustrar. Vamos a terminar amargados, resentidos, satisfechos de ¿qué? De haber hecho nuestra voluntad. Mucho de la depresión
en el tema de la depresión hay aspectos que son biológicos, hay aspectos hormonales, hay aspectos nutricionales. Comemos muchos alimentos que nos pueden deprimir, pero cuando hacemos nuestra voluntad nos vamos a deprimir. Es que no nos puede ir bien, hermano. ¿Cómo nos va a ir bien si estamos haciendo nuestra voluntad? Dios no está en el asunto y pensamos que nos va a ir bien. No puede ser. Entonces vamos a tener bajones, resentimientos, y la gente dice: pastor, no sé qué me pasa, pero a veces no tengo energías, no tengo ganas de vivir, yo no sé, siento que Dios no está conmigo. No, mira, Dios está contigo, pero está esperando que reconozcas que te has equivocado. Voy a contar un testimonio de una hermanita que un día nos pide oración con mi esposa y nos dice, tenía una crisis, no podía dormir. Fíjense, no podía dormir. Y me dice: hermano, ¿puedes orar por mí? Oren por mí, porque no me puedo dormir. Y ya he ido a estudios, tratamientos, me dan pastillas, no me puedo dormir. Y le digo: bueno, hermano, vamos a orar. Y entonces, como cualquier hermana de Babilonia o egipcia, me dice lo siguiente: debo advertirte, porque así fueron literalmente sus palabras, debo advertirte que grandes siervos de Dios ya han orado por mí. Y le digo: ¿y por qué Dios no le ha contestado a los grandes siervos? ¿Y por qué me pide a mí si yo ni en cuenta? Ya, deja eso, pero te advierto que ya han orado y no pasa nada. Bueno, le digo: mire, la Biblia dice algo, que la maldición, que ¿saben qué dice? No viene sin causa. Vamos a orar, le digo, pero antes de orar vamos a pedir que Dios nos muestre qué pasa, ¿no? Entonces yo hice una oración sencilla y dije: Señor, muéstranos qué pasa. Se me vino una palabra: injusticia. Ya tengo el as bajo la manga, yo ya sé cuál es el problema: injusticia. Y le pregunto: hermana, ¿Dios le mostró algo? Y me dice: no. Pero oramos, hermana. Sí, pero Dios a mí no me mostró nada. Bueno, le digo: mira, mi Dios, y me dio una palabra, y la palabra es injusticia. Y hagan de cuenta, hermano, la suprema inocencia ahí. Dice: no sé de qué se trata, no sé. Y yo todavía, a veces uno se equivoca como pastor, pero debería alzar la vara de una vez, de un solo, pero bueno, hermana, mira, a veces uno que pues comete algo y no fue justo y todo. Y empezó a llorar y dice: hasta ahorita me estoy acordando. Vivían en un pueblo y tenían la tienda más grande del pueblo. ¿Saben qué hacía ella todas las noches? Sacaba su dinerito y lo contaba en la mesa. Una y otra vez, eran las mismas monedas, pensando que se iban a multiplicar. Contaba los billetes, los volvía a contar, y luego los kilos de azúcar, de sal y de todo eso los bajaba a 900 gramos en la noche. Y ella decía: yo no sé por qué Dios hizo el sueño, porque uno, en lugar de estar durmiendo, debería estar produciendo dinero. Yo no sé por qué Dios hizo el sueño. Estaba renegando del sueño. Y era injusticia. Su marido se levantaba muy temprano a arreglar los bultitos de 900 y los ponía a través de a 100. Le digo: hermano, eso fue injusticia. Y lo reconoció y pidió perdón. Oramos y se sanó. Si hay algo, hermano, si se ora por alguien y no pasa nada, deberíamos indagar, buscar una razón. Debe haber una razón. La maldición no viene sin causa. Amén. Y si tenemos un problema, puede ser que Dios está tratando con nosotros y nos ha puesto un freno para que nosotros nos detengamos y examinemos nuestro camino y digamos: Señor, tal vez yo estoy cosechando hoy mi propia voluntad. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver. Bueno, en este salmo se lo recomiendo, 38, 39, miren lo que dice: estoy encorvado, humillado, ando enlutado todo el día. ¿Qué quiere decir eso? Ando deprimido todo el día.
Me tomo un café, pastor, y no me levanta el ánimo. Yo tomo mis vitaminas, no pasa nada. Yo creo que la calidad de los... El médico me dio un medicamento, no me hace. Es por algo, tiene que haber una razón. ¿No creen ustedes? Amén. Miren lo que dice el verso 8. Estoy debilitado. Una persona de 20 años debilitada, no los que quieres pasar durmiendo todo el día, cuando a los 20 debería tener toda la energía del mundo. Molido, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. La versión de las Américas dice: confieso pues mi iniquidad. ¿Qué requiere esto? Que nosotros reconozcamos que hemos hecho nuestra propia voluntad. Así es. Amén. Miren, ahí les va. No sé si ya voy a terminar mejor y lo dejamos. Digo, de todos modos, el estudio se lo pueden dar a ustedes. Un niño de esos consentidos. Tomemos ese ejemplo. La mamá obliga a las hermanitas que le laven, que le planchen, que le arreglen. El príncipe ni siquiera puede tomar el plato y llevarlo a que se lave. Las mamás dicen: cuida a tu hermano. Es tu hermano. Él es el hombre. Esa criatura que no hace nada en la casa, que le dice a la mamá: recoge tu cama, hijo, guarda esos zapatos, no me dejes la ropa sucia ahí tirada bajo la cama. Esa criatura que no hace nada, no quiere trabajar, no quiere hacer nada, ¿qué creen que pasa? Se enamora y se consigue una muchacha, ¿no?, que lo trae pero cortito. Ahora lava platos, ahora lava ropa, ahora hace los mandados, ahora tiene alguien que sí obedece. Al rato se cansa y dice: esto no es vida. Hizo su voluntad. ¿Qué consiguió en su voluntad? No se sacó el premio de la lotería. Dalila no era el premio mayor. Dalila fue la peor desgracia para Sansón. Pobre Sansón, ¿verdad, hermanos? Pobre, hermano, ¿cree usted que pobre Sansón? Recibió lo justo. ¿Sí o no? Recibió lo justo. Hizo su voluntad. Dios no lo podía bendecir. Entonces nosotros tengamos cuidado. ¿Quieren que haya un avivamiento en nuestras vidas? ¿Por dónde vamos a empezar? Por decir: Señor, me rindo a ti, me someto a ti, me entrego a ti, Señor. Quiero ser consciente de que he vivido en mi propia voluntad, de que hago las cosas a mi manera. Voy cuando quiero, oro cuando quiero, leo cuando quiero, diezmo cuando quiero, vivo a mi manera, vivo como yo quiero. Y quiero bendición, poder del Espíritu, oraciones contestadas, dones proféticos, que huyan los demonios. Los demonios se burlan de esas personas. ¿Chiste qué dicen de los nuestros? Necesitamos como iglesia tener un corazón dócil para el Señor. Amén. Disposición. No grandes talentos, no grandes habilidades, una gran disposición para decir: Padre, haz tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Me rindo. Ya estoy cansado. Y nosotros decimos: sí, hermanos, vengan todos los que estén cansados. Hay una promesa para ustedes aquí. ¿Saben a qué se refiere de estar cansados? Estoy cansado de hacer mi propia voluntad. Vengan. Los que estén cansados de hacer su propia voluntad, de vivir a su manera, vengan, yo los haré descansar. Nosotros pensamos: sí, pastor, yo necesito una oración porque vengo muy cansado del trabajo, hoy cargué muchas cajas. No habla de ese cansancio, habla de un cansancio del alma, cansado de vivir a nuestra manera, de hacer nuestra voluntad y de esta frustración que no da fruto en nuestra vida, porque nuestra propia voluntad trae muerte, la carne trae muerte, el espíritu
es el que da vida. Mañana vamos a avanzarle un poquito. Espero no se hayan cansado. Yo no, ya, suficiente con lo de hoy. Ya mañana, ¿con qué me van a salir? Ya me lanzaron todas las piedras. No tenemos unas mejores para mañana. Y no son indirectas, porque son directamente para ustedes. Venimos desde México con el mejor corazón para compartirles esto, que esta palabra pueda ser una luz para ustedes y que les enseñe que al hacer nuestra voluntad cavamos una tumba prematura. Hacer nuestra voluntad trae muerte, desgracia, tristeza, dolor, confusión, aflicción. Viene una ruina grande, pero cuando hacemos la voluntad de Dios seremos bendecidos, amén, sanados, amén, fortalecidos, amén, prosperados, amén, porque Dios se goza a tomar a alguien del polvo, sentarlo con los príncipes. Amén. Dios se goza de bendecir a la estéril, aleluya, y le da hijos, y bendice a alguien, lo toma del muladar y lo sienta con príncipes. Amén. Dios es bueno. Amén. Hace maravillas y milagros. ¿Saben con quién? Con los que decimos: heme aquí. Amén. Heme aquí, Señor. Amén. Estoy cansado de hacer mi voluntad. Tal vez yo he vivido en mi propia fuerza y en mi propia voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Amén. Si ustedes quieren hacer la voluntad del Señor, mañana vamos a dar pasos para avanzar. Cómo hacer la voluntad del Señor. Cómo rendirnos. Cómo romper estas ataduras. Porque quiero decirles que muchas de las cosas que vivimos no las hemos detectado, pero se han dado en nuestra familia por generaciones, y no hemos roto, no con pecados, no con maldiciones, sino con iniquidades, porque la iniquidad es lo que Dios visita en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si yo hago mi voluntad, mintió Abraham cuando dijo esta preciosura: es que mi hermano. ¿Es qué? Mi hermano. Y cuando tú ves a Isaac, ¿qué crees que dijo Isaac? Es mi hermano también. ¿Y Jacob mintió? ¿Y qué hizo Jacob después? ¿Cosechó o no cosechó? ¿Cosechó? Trabaja 7 años por una mujer, la que él ama. 7 años después, ¿qué premio le dan? El plan B. Él salió con el plan B y dice: oiga, esto no era lo que yo quería. Así pasa, ¿verdad? Acabo de ver un niño todo trozado del cabello. Lo llevaron a la iglesia y el niño se metió la tijera lo más pegadito aquí por acá. Y después que se vio en el espejo, dijo él: no era esto lo que yo quería. Pues sí, eso le pasó a Jacob. Dijo: ¿qué pasó? Esto no era lo que yo quería. Porque cuando engañamos, nos van a engañar. Cuando sembramos en la carne, vamos a cosechar en la carne. Pero sembremos en el Espíritu. Amén. Amemos al Señor. Amén. Hagamos un testimonio en este lugar de que somos personas comprometidas. Amén. Que queremos hacer no nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Señor. ¿Alguno de ustedes está cansado de hacer su voluntad o todavía tiene cuerda para seguirle? Si nos invita, hermano, en un par de años y venimos con el mismo tema, ¿verdad? Y hay personas que van a seguir en el mismo rollo porque no cambian. Son asistentes fieles, pero inconmovibles, se parecen al Señor. Nada los sacude, nada los conmueve, nada los transforma. Pero yo específicamente hemos orado y pedido que esta noche 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús digamos: hágase tu voluntad. Amén. Porque esa voluntad nos va a alcanzar a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, por generaciones. Y si esa bendición viene, va a ser para 1000 generaciones. Amén. Entonces vamos a orar. Voy a invitarles si podemos hacer una oración. Cerrar los ojos, pero abrir el corazón. Amén. ¿Podemos orar? ¿Nos podemos poner de acuerdo? Amén. Para que Dios traiga un tiempo nuevo en nuestra vida. Tengamos conciencia de que no podemos avanzar haciendo nuestra propia voluntad.
Hermano, nuestra propia voluntad pareciera que es algo bonito, algo agradable, algo fácil, pero es desgracia, son lágrimas, es fracaso. Nos va a traer dolor, enfermedad, aflicción, huesos enfermos, desánimo, desaliento. Muchas personas están frustradas porque han hecho su propia voluntad y no lo reconocen. Vamos a orar. Padre, te damos